es el mejor billboard de la historia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El episodio de hoy vamos a hablar de Noé, de la época de Noé y de lo que pasó en la vida de Noé. Me acompaña mi amigo Julio Soto. Así que bienvenido. Gracias, Oscar. Siempre es un placer estar en tu compañía y en apoyo de este proyecto tan bonito que Dios ha puesto. Seguimos inventando. Sí. Seguimos en la lucha todos los días. Mira, vamos a leer Génesis 6 para empezar con el versículo número 5 y de ahí pues empezamos la conversación. Esto es un repaso más o menos de lo que vamos a hablar, porque ya yo lo había discutido anteriormente en otro episodio. Y dice, versículo 5, y viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal, le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra. Entonces, con dolor en el corazón, ¿qué pasó ahí? Tomó una decisión. Tremenda decisión, ¿verdad? Sí, después de que alguien hace algo, regularmente no lo rompe ni lo destruye, sino que busca la manera de cuidarlo, ¿verdad? Y de preservarlo. Pero el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento mucho de haberlos hecho. Y si el Señor dijo eso, ¿por qué habrá sido? Yo entiendo, Oscar, que dentro de la creación de Dios hubo un plan y un deseo de que esas criaturas pudieran servir, ¿verdad? Con amor y esmero a una sola cosa, que era vivir en armonía con su creador. Y habiéndose alejado de ese propósito y habiendo hecho cosas significativamente terribles, como las que podemos encontrar en la Biblia, él no halló otra manera de ponerle punto final. Pero aún en medio de eso ocurrió algo interesante. Significa que aunque él amaba al pueblo, iba a destruirlo por la cantidad de maldad y pecados que había. Y te pregunto, en esta época, ¿estamos igual casi? Yo puedo expresarme diciendo, con mucho respeto, ¿verdad? Y responsabilidad, que tristemente peor. Peor. Tristemente peor porque no solamente es la maldad y la intención y es la repetición. Sabiendo de que está mal, continúa el ser humano haciéndolo y buscando hacerlo mejor pero peor. No sé si me entiendes. Tratando de que sea, ¿verdad? Más malo. Más malo y sin ningún temor, ¿verdad? Sin ningún remordimiento. Sabes que siempre, quizás en nuestra generación decían, hay cosas que tienen doble sentido. No, ahora el sentido es intencionalmente para el mal. Génesis, vamos a pasar a Génesis 6:9. Y dice, en la historia de Noé, Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice, Noé era hombre justo, íntegro y obedece a Dios. Ahí está la selección de Noé, ¿verdad? Al ser tan justo, prácticamente diferente a todos los demás, obedecía a Dios, por eso es que Dios lo selecciona y lo bendice. Sí, dentro de la situación negativa que acabamos de hablar, hay uno que ha sabido hacer la diferencia. Es posible que su relación personal e íntima con Dios sea tan cercana que Dios se acordó de que había uno y a ese no lo podía destruir, porque haberlo destruido hubiese significado cancelar lo que es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es otra cosa que justicia y verdad.
Y si Noé vivía en verdad y en justicia, obedeciendo la ley, como Él nos ha pedido que lo haga, era imposible que Él fuera también responsable o ajusticiado por los que no lo hacían. ¿Y cómo Noé demostró su fe? Bueno, es muy interesante preguntar, ¿verdad? Primero te voy a decir algo que es una opinión personal, pero fíjate que el nombre de Noé es bien cortito, Ajá. contrario a muchos otros nombres que conocemos en la Biblia. Era fácil recordarse de Noé porque su nombre era fácil de escribir y de recordar. Posiblemente en la historia, pues, a lo mejor encontramos, pero Noé recibió unas instrucciones súper absurdas para su época, pero él escogió seguirlas al pie de la letra. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Las instrucciones conllevaban hacer una construcción que no iba a tener ningún uso en base a la realidad de aquel tiempo, que conllevaría mucho tiempo en poderlas llevar a cabo y que iba a necesitar a mucha gente para que le ayudara. Y había una realidad, posiblemente había mucha gente, pero estaban tan y tan envueltas en hacer las cosas mal que lo que había sido dado como instrucción a lo mejor no les iba a interesar. Aún así, Noé prosiguió, ¿verdad? Y siguió las instrucciones. A Noé le dieron unas instrucciones del tamaño, la altura, de todo lo del barco. ¿Cuál sería? O la casa flotante, porque prácticamente Sí, es una casa. vamos a leer en el verso 13. Vamos a ir al 12. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, estoy leyendo de la versión Reina Valera 60, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. O sea, no solamente iba a ser destruido el ser que había sido creado, sino la tierra donde estaba, donde caminaban, ¿verdad? Y tenían sus casas y demás. Para que él no fuese destruido, necesitaba un lugar en donde estar. Que no fuese destruido por lo que iba a ocurrir. Así que en el verso 14 le dice, hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca, y los aposentos son cuartos, ¿verdad? O espacios específicamente diseñados para un propósito. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Usando como una referencia algo que escuchamos hace poco, ¿verdad? Con relación a un contenido que ambos seguimos. La descripción de eso es básicamente 3 campos de fútbol, uno al lado del otro, de longitud. Posiblemente el ancho de un auditorio equivalente a una cancha de baloncesto, ancho, y la altura posiblemente podríamos decir, sí, de una cancha de baloncesto de estas de... NBA. No tanto de NBA, la cancha de baloncesto que típicamente hay en las urbanizaciones, que es un techo de aluminio bastante alto, que a veces lo que hacíamos tratábamos de tirar la bola para allá arriba a ver qué pasaba. A ver si chocaba. A ver si chocaba, pero obviamente es bastante alto. O sea, estamos hablando de unas dimensiones que para nada tenían sentido dentro de la realidad donde ellos estaban viviendo. Entonces, en construirlo, la barca, reflejó la fe tan grande que tenía Noé, porque en esa época no llovía. Sin lugar a dudas. Había que construir un vehículo, ¿verdad? Un lugar seguro para un evento que iba a ocurrir, que posiblemente posteriormente, ¿verdad? Le es comunicado a Noé, y cómo tú entender lo que va a ocurrir si nunca lo habías visto pasar. Exacto. Que era algo terrible, Hay ¿verdad? que tener una fe grandísima, porque si eso nunca ha pasado,
las instrucciones del arca era algo enorme, eran pocas personas que iban a estar trabajando allí. Así que debe ser algo sorprendente la fe de Noé. Era una descripción de un evento y de una construcción fuera de lo común. Sin lugar a dudas, pues había necesidad de pedirle al Señor dirección, pero sobre todas las cosas aumentar su fe para decir que el esfuerzo no de 2 años ni 10 años. ¿Cuánto tiempo tú llevas construyendo? 2 años, para 2 años ya. Y ha sido difícil. Sí, ha sido difícil. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Cambios de planes de vez en cuando. Sí, he cambiado, de lo que iba a hacer, he cambiado 1000 cosas ya. Y entonces, ¿te imaginas 120 años construyendo, siguiendo un plano, con unas descripciones y posiblemente sin un presupuesto real? Porque la construcción del arca, aunque no está escrito en la Biblia, debe haber costado dinero. Sí. Hubo necesidad de que personas creyeran y fueran y cortaran los árboles de gofer. Madera específica. Y proveyeran la brea para calafatearla. ¿Entiendes eso? Hay unos eventos y hechos relacionados a la construcción del arca que de la única manera que se pueden entender es por medio de la fe. ¿Qué obstáculo pudo haber enfrentado Noé mientras construía el barco? Uno que todos nosotros los hombres y mujeres, pero mucho más allá los varones, detestamos, es que se burlen de nosotros. Burlas. La burla, el que digan, este tipo está loco, el que no crean, ¿verdad? Mira, me está usando, me puso aquí a trabajar y ¿para qué va a hacer esto? Esto no va a servir para nada. So, hubo, sin lugar a duda, posiblemente las personas que gobernaban aquel tiempo al principio no le quisieron dar, porque construir un barco de este tamaño necesitaba un espacio bien grande. También. Y posiblemente Noé no era dueño de ninguna finca donde cupiera el arca. Así que hubo ciertas cosas que a lo mejor no tenemos el dato específico, pero pudieron haber sido obstáculos para él decir, Señor, yo te quiero mucho y toda la cosa, pero yo ese barco no lo voy a construir. No está fácil. Tenía la gente en contra, criticándolo, mofándose. Hay un detalle de lo que leímos, Oscar, que también es interesante, de que al él ser identificado por Dios como ese hombre justo, perfecto y justo, inmediatamente después menciona que él engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y el hecho de que él tuviese 3 hijos varones es una ayuda idónea para él poderle asignar tareas de construcción que le ayudaron en el proceso. Porque vemos que eventualmente fueron Sem, Cam y Jafet con sus esposas, quienes junto a la esposa de Noé ocupan el arca, nadie más. Ellos fueron partícipes de un proceso en donde ellos también pudieron haberle dicho a su papá, papi, yo creo que tú perdiste la chaveta o algo así, pero... Así que él tenía una ayuda y posiblemente como un padre, que quizás tú y yo nos podemos relacionar con eso, le dimos un ejemplo a nuestros hijos y gracias a Dios, sus hijos vieron en su papá algo especial y lo obedecieron y lo acompañaron y lo ayudaron a construir el arca. Entonces, ¿qué nos enseña la obediencia de Noé a nosotros? Yo entiendo y opino, ¿verdad? Esta es mi expresión personal, de que la obediencia viene por la relación primero con Dios. Y cuando una persona te hace saber el lugar que tú ocupas en su corazón, eso abre la puerta a una intención, ¿verdad? Y yo me imagino que entre Dios y Noé hubo esa conversación, por ende Noé sentía la responsabilidad de corresponderle al Dios que lo vio como justo, aún en medio de toda esa corrupción, y le dio las instrucciones para preservar su vida. Exacto, exacto. También pienso que la relación de ellos era bien personal. Totalmente. Que Noé estaba comprometido con Dios al punto tal de que estuvo 120 años construyendo el arca, con todas las críticas, con todas las dificultades, sin caer una gota de lluvia.
¿Entiendes? Porque es cuestión de, a veces nosotros dudamos de algo porque nos toma un poquito de tiempo. 120 años es un paquete de tiempo y aún así Noé perseveró, siguió constantemente soportando críticas, soportando todo eso. Y esa es la fe que nosotros debemos tener en estos tiempos. Prometo que en los comentarios de este video, cuando, ¿verdad?, sea finalmente publicado, voy a hacer algo que me gusta y es parte de lo que me describe, de poner unos datos específicos de cuánto es 120 años en términos de días, semanas, temporada, para que ustedes vean. Porque si a nosotros una semana nos desespera, a veces un día nos desespera, fueron muchos números de diferentes, ¿verdad?, cálculos que conocemos en el calendario que Noé mantuvo su fe. Iba a añadir lo siguiente, Oscar. Noé viene de la generación de Enoc y Enoc caminó con Dios. O sea que ya Enoc tenía un precedente establecido hacia Noé de lo que una relación con Dios puede ofrecer. Y es bien interesante porque hay veces que hablamos de las cargas generacionales y de los problemas que tuvo un abuelo y que después el nieto siguió, pero todo lo contrario. Si hay y podemos identificar en nuestra familia a alguien que ha tenido fe, agarrémonos de ese testimonio y ejemplo de fe para que nosotros también podamos vivir en fe. Y también algo que me llama la atención de él es que Dios encontró a Noé justo. Lo encontró justo. Y gracias a Noé, todo su vínculo familiar se salvó. Supo ser un buen sacerdote de lo que Dios le había dado. Y yo me imagino que en 120 años hubo muchas conversaciones. Muchas dudas, muchas preguntas. Mira, no llueve, ¿qué pasa? El cielo está claro, no veo lluvia, no veo... No. O sea, hay una palabra que nos gusta decir mucho, confía. Confía. Y el confía de ellos, pues, tuvo una validez de 120 años hasta 7 días después de haber cerrado la puerta y haber entrado en el arca, que entonces empezó a llover. Mira, Génesis 6:18, ese versículo me gustó mucho. Y dice, pero contigo estableceré mi alianza, mi pacto. Wow, qué poderoso que el Señor te establezca un vínculo, un pacto, una alianza contigo y conmigo. Y es una respuesta a la obediencia. A la obediencia. A la obediencia y a la disposición del corazón de ese ser creado en seguir instrucciones. El versículo termina diciendo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, no se limitó a uno, que fue el que siguió instrucciones, sino a aquellos que, siguiendo el ejemplo de Noé, también fueron obedientes. Y yo me imagino que en el momento en que ya todos dentro del arca vieron la puerta cerrarse, le dieron gracias a Dios porque los que estaban afuera comenzaron a pedir entrada. Pero ya no había forma de volver atrás. Wow. ¿Qué significa el arca como tal? Para mí, obviamente, tenemos la palabra arca presente en nuestras vidas en dos momentos: el arca de Noé y luego el arca del pacto. Okay. Y representa un compromiso de preservar tu vida, una expresión física o visible de lo que representa el amor de Dios por sus criaturas. Fue un momento, ¿verdad? Y también es una señal de un momento crucial en la historia de la humanidad, en donde había protección o hubo protección, donde dentro del arca, porque lo que estaba afuera, todo desapareció. Así que el arca viene siendo un diseño de salvación. Totalmente. Para nosotros. Los que entraron. Los que entraron, correcto, los que entraron. Los que quedaron afuera fue un referente de un juicio al no haber obedecido. ¿Habrá otro arca? ¿Habrá otro juicio? Entendemos y sabemos que está escrito en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Y a través de
lo que conocemos de los evangelios, que sí, habrá otro juicio. Lo único que yo puedo, ¿verdad?, expresar es que no necesariamente va a haber otro arca porque la tierra no va a volver a ser destruida por un diluvio. ¿Y por qué? Porque ese fue el pacto que Dios estableció y lo dejó claro en el arco iris. Cada Pero, vez que veamos el arco iris sabemos que está escrito que Él no lo volvería a destruir la tierra de la misma manera. Ahora, si queremos entender el arca como, ¿verdad?, un lugar seguro, entiendo que nuestra vida está segura si nos escondemos en Cristo y en amén. el sacrificio que Él hizo por nosotros, y que esa relación de uno a uno va a validar lo que el arca representó para Noé y su familia. Si hay una, Sabemos. perdóname, si hay un arca, y pongo, ¿verdad?, esto, lo añado en nuestra conversación, haber estado en The Ark Experience en Kentucky, ha sido bien interesante, y si alguna vez alguno tiene la oportunidad de visitarlo, estar dentro de una construcción humana de ese tamaño, sin lugar a dudas te brinda seguridad, pero ninguna seguridad es mejor que vivir escondido en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué arca nos está llamando Dios a construir hoy en nuestras vidas? En mi caso personal, el arca tiene nombre y apellido y se llama La Familia o el Team Soto Andino. La familia. La familia, ese grupo, ese vínculo, núcleo donde tanto mi esposa Nancy como Carla, ¿verdad?, son la relación directa, y luego, ¿verdad?, los padres de cada uno de nosotros y nuestros hermanos, pero sin lugar a duda, en el caso de un sacerdote de un hogar, son esos que están en el 24/7 contigo. Si mi hogar, ¿verdad?, no está construido sobre la roca, si no está en obediencia a lo que hemos conocido y sabemos y vivimos día a día, es muy posible, Oscar, que quedemos fuera del arca. Te pregunto, ¿qué hizo Noé tan pronto salió del arca? Dice la palabra, ¿verdad?, que ya yendo al versículo 8, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, eh, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo, que era lo que estábamos hablando anteriormente, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron de las aguas al cabo de 150 días. 120 años construyendo, 7 días esperando a que lloviera, 40 de lluvia y ahora 150 días hasta que se secó todo. Fue una prueba Dice, grande, fue una prueba grande. dice ese capítulo, luego va a hacer una descripción de cuando, ¿verdad?, primero pasó la paloma, abrió la puerta, ya sabían. Dice el verso 20 del capítulo 8, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y este versículo 21 es bien interesante porque dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Lo que hizo Noé inmediatamente después de salir del arca, todavía nos sigue bendiciendo a nosotros, porque fue ser agradecido con Dios al haberlo protegido a él y a su familia, junto con todos los animales que estaban allí, y haber hecho un altar de agradecimiento y haber presentado un sacrificio. Muchas veces a nosotros
Dios nos bendice de muchas maneras Totalmente. y no somos agradecidos o no lo expresamos. Y Noé tan pronto salió, adoró al Señor, le dio gracias por la protección y todas esas cosas. Y muchas veces nosotros mismos nos pasan cosas diariamente y no le agradecemos a Dios. Yo podría decirte, hay veces que entramos y salimos del arca, que Él está proveyendo para cuidarnos. Jugamos con la gracia quizás. Y no nos damos cuenta que es necesario y es responsable detenernos para agradecer. Es bien importante, es bien importante. Julio, ¿algo más que quieras añadir sobre? Para mí la historia de Noé obviamente ha tomado un significado, ¿verdad? Mucho más grande al haber, como te compartí, visitado este lugar. Es obviamente una referencia porque nada describiría lo que ya pasó, ¿verdad? Y ese momento está registrado por la palabra y los hombres han intentado recrearlo allí, pero para mí es una de esas historias top de la Biblia, porque aún en medio de un deseo del Creador en terminar con todo, y él podía en una sola palabra destruirlo todo, pero usó unas poquitas más para hacer el plan o el diseño de construcción y otorgárselo a Noé, me demuestra que mi Dios me ama. Mi Dios me ama y me ha salvado. Y como decía el gorito, y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, me ama a mí. Noé es una referencia del amor de Dios. Y de la fe, una fe tan grande. Y de ser diferente en una cultura que iba contraria a Dios. Porque algo que yo había leído anteriormente, que era que en ese pueblo todo el mundo estaba indolente, nada les preocupaba, seguían la vida de placeres, seguían haciendo lo que les daba la gana. Y mira, dice, el indolente es una persona que conoce la verdad, pero no la valora, la descuida. El indolente no permite que la verdad afecte su vida. La conoce, pero no cambia su estilo de vida. Una persona indolente es alguien que muestra indiferencia, apatía y falta de interés. Y yo pienso que hoy en día hay muchas personas que viven así, totalmente indolentes, sin apatía, no le interesa nada de buscarle a Dios, ¿verdad? Mantener esa relación. Y entiendo que estamos bien parecidos a la época de Noé, y como tú mencionaste ahorita, peor. La mayoría de los mensajes que recibe la sociedad en general y muchas veces las generaciones más jóvenes es de que está bien lo que tú pienses, no importa. Haz lo que te dé la gana. Vive como tú quieras. Y el que te critique o te juzgue está haciendo juicio cuando no le toca. No está amando, ¿entiendes? Por eso yo siempre Es como, menciono. perdón que te interrumpa, es como está tratando de crear un mensaje controversial para que tú vivas de forma indolente. Yo siempre menciono la cultura, porque la cultura está así, Ajá. ¿sabes? Estos artistas que hoy en día sigue la mayoría de las personas, ellos lo adoran. Prácticamente lo que esas personas digan es real. Sin embargo, esas personas lo que incitan constantemente es hacer lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, las personas están viviendo indolentes, le importa poco buscar de Dios, le importa poco mantener esa relación con Dios, y cuando el juicio venga, tú sabes, va a pasar lo mismo que en la época de Noé. Sí, si vamos de vuelta a lo que son los mandamientos y cómo comienza, ¿verdad? La ley hablándonos, instándonos a no tener otros dioses delante de nosotros. Lo que regularmente la cultura o la historia nos dice es que los dioses determinaban lo que la gente hacía o cómo vivía. Pero el Dios que nosotros conocemos y que adoramos, ¿qué nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, si lo que estamos viendo es que los dioses o a las personas que están siendo endiosadas por la sociedad les dicen, píntate el pelo de azul, vístete de canguro,
camina de espalda por 10 días, están haciendo de esas personas un Dios y están desobedeciendo al Dios que te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué quiere Dios para el corazón de Oscar? Si no es bien, si no es bondad, si no es bendición. Y por ende, tú vas a poder no solamente estar agradecido, sino ayudar a otros a conocer ese Dios que quiere bendecir a todo el mundo. Cierto, cierto, cierto. El plan de Dios es salvarnos a todos. El arca era para salvar a una generación que lo aceptara, que se arrepintiera. Lo que hicieron fue mofarse. Fueron muchos los que se mofaron. Fueron muchos los que se mofaron y hoy en día hay muchas personas que hacen lo mismo. Totalmente. Y quizás hay personas que no es que se mofen de los cristianos. Muchas veces es que la cultura de hoy en día lo que está haciendo es, esto no es tan malo. Es que ustedes son anticuados. Esta es la moda ahora. Entonces se están alejando del plan de salvación, no le prestan atención y va a llegar el día que va a caer y cuando venga el Señor por segunda vez, va a venir un juicio. ¿Verdad? Escuchando un material de referencia mientras venía de camino, sin lugar a dudas, esa fue una de las dos palabras. El arca de Noé es una referencia, ¿verdad? De lo que es un juicio, pero también de lo que es una promesa que se va a cumplir. Y quiero leer aquí, ¿verdad? En el versículo 9, capítulo 9, versículo 12. 11 y 12, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Sé que algunas personas van a escuchar y posiblemente van a opinar, pero ¿y qué ha pasado con los tifones? Esto, aquello, lo otro, pero como el diluvio del cual estamos hablando, eso no va a volver a ocurrir. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Oscar, yo te lo comenté y lo vuelvo a repetir. Algo, el Espíritu Santo, porque Él se merece que ¿verdad? Lo mencionemos como responsable de las cosas que Él pone en nuestro corazón. Me llevó a incluir este post en mis redes sociales un día que saliendo de mi casa hacia el trabajo vi este arcoíris. Es el mejor billboard de la historia. El mejor. Y te invito a que cada vez que veas el arcoíris pienses en esta conversación que hemos sostenido esta tarde o estamos llevando a cabo, pero más que en esta conversación, en el amor que Dios tiene por ti, porque tú estás incluido en ese pacto. Así es. Y Todos están incluidos. y aunque el mundo y el enemigo ha mal utilizado la referencia del arco iris para dar un sentido contrario, cuando tú veas el arco iris, recuerdas que Cristo te ama. Amén. Que amén. Dios no va a destruir esta tierra de la misma manera y que todavía tú puedes entrar en el arca. Muy bien. Mira, para terminar, quiero leer esto. El diluvio no era lo importante. Lo importante era el arca y el significado. El significado del arca es el plan de salvación que hizo Dios con nosotros. ¿Okay? Así que el diluvio no era lo importante. Lo importante es que Dios ha diseñado un plan de salvación, envió a su Hijo para morir por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y gracias a eso nosotros somos salvos. Te hago una pregunta yo a ti. ¿Qué pacto tú estarías dispuesto a hacer si hubiese alguien que te dijera,
¿verdad? Sé que te equivocaste, sé que hiciste esto mal, sé que estás en problemas, pero no te voy a destruir si haces un pacto conmigo. ¿Qué pacto tú estarías dispuesto a hacer? Y ahora tengo otra ¿De arrepentimiento? ¿El pacto del arrepentimiento? de y agradecimiento, Agradecimiento y porque hay una arrepentimiento. persona que está dispuesta a extender tu vida y a protegerla. Y eso era lo que Dios estaba haciendo en medio de una generación perversa con alguien a quien había identificado Como como justo. justo. ¿No te parece particular que Noé construyó un arca para salvar a Noé y a su familia y que luego puso un arco en el cielo para que el pacto siempre fuese recordado? Interesante. Arca y arco. Interesante. Así que los colores del arco iris que muchos reconocemos son los colores primarios, si no me equivoco, como los conocen. Que sean un referente para, ¿verdad? Para nuestros amigos que están escuchando del amor de Dios sobre nuestras vidas. Julio, muchas gracias. Gracias como siempre, Oscar. Siempre es bueno dialogar contigo y Dios cuide, eh, multiplique y extienda tu territorio con motivos de, como tú lo expresas, ¿verdad? Mi propósito y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Amén, amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.